Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. El tema de hoy, la gracia barata. Hola, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, y es mi intención poder llevarle una palabra del Señor para con todos y cada uno de ustedes. Esta palabra del Señor está en 2 de Timoteo, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 1. 2 de Timoteo 2:1, que dice lo siguiente. Es un consejo de Pablo a su hijo Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el título de este mensaje lo he denominado la gracia barata. El término gracia barata fue acuñado por un teólogo, por un maestro y por un pastor alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Él vivió en el siglo pasado, en tiempos de los nazis, en los tiempos de Adolf Hitler, el canciller alemán, y fue ejecutado mediante la horca poco antes del término de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por su oposición al nazismo. Él escribió que la gracia barata es la enemiga mortal de nuestra iglesia. Él vio que producto de la gracia muchos tergiversaban lo que la gracia significaba, de tal manera que al hacerla barata señalaban que el estado de la iglesia alemana en el tiempo del nazismo no era la verdadera iglesia. Al introducirnos, al leer las razones que él señalaba para esta gracia barata, concluyo que es también el estado de hoy de nuestras iglesias, que estamos en una gracia barata en este tiempo. La iglesia no agoniza, porque la iglesia no va a morir, porque la iglesia es inmortal. Pero que la iglesia está en la UCI, está en la UCI. Veamos las coincidencias al respecto. Dietrich Bonhoeffer hablaba acerca de el perdón sin arrepentimiento dentro de la iglesia alemana. Creo que esta afirmación tiene dos acepciones. Hay un hombre, o el hombre que asiste a la iglesia, no se arrepiente de sus pecados, pues aún continúa haciéndolos. Su cuerpo está dentro del templo, pero su mente y su corazón aún siguen en tinieblas. El perdón que le da o que le reconoce la iglesia es el hecho de admitirlo como miembro, como colaborador, como simpatizante, etcétera, 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 pero no es porque
haya sido efectuado en él un verdadero arrepentimiento y perdón de Dios. Somos todos llamados al arrepentimiento personal, según nos señalan las Escrituras. Usted y yo debemos arrepentirnos. Con ellos se accede al perdón del pecado y a la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora ya somos hijos de Dios, pues pasamos de ser criaturas a hijos y alcanzamos por fe a la resurrección y a la vida eterna que nos ha sido dada en Cristo. Me recuerdo de una historia que tiene que ver con esto, que grafica esto. Un miembro de una iglesia se murió y trabajaba él en una fábrica. Y fueron al cementerio a enterrarlo los hermanos de la iglesia y los compañeros de la fábrica. Los hermanos de la iglesia le hicieron un culto evangélico como tal, cantaron, dijeron cosas, oraron, etcétera, etcétera. Y los compañeros del trabajo estaban absolutamente abismados porque había trabajado 35 años con ellos y nunca se habían dado cuenta de que este hombre era creyente. ¿Por qué? Porque era un agente secreto. Nadie sabía que ahora era un hombre de Dios. ¿Por qué es esto? Porque él siguió con su vida exactamente igual, sin que lo notara nadie. Y hoy día entre nosotros hay muchos que están en nosotros, pero que no son de nosotros, de acuerdo a las palabras del apóstol Juan. Esta gracia barata tiene que ver con un bautismo sin disciplina en la iglesia. Me refiero a lo siguiente: el bautismo es una ordenanza del Señor, así como otras enseñanzas que entran en la relatividad eclesial. Es decir, hacemos un rito sin afianzar, sin darnos cuenta del significado de él. Por ejemplo, colocamos en el bautismo un pecador seco, ¿y qué es lo que sacamos? No una nueva criatura, sino que un pecador mojado. ¿Por qué? Porque este no se ha identificado con la muerte y con la resurrección de Cristo, como nos enseña Romanos en el capítulo 6. Es decir, se metió al agua por un rito, por una exigencia, porque le convenía inclusive, pero no porque haya en él un convencimiento claro de la gracia de Dios. Así también nosotros muchas veces, o la iglesia en general, come con ligereza la Santa Cena, sabe que predicamos, algunos pretenden tener dones o ministerios que nunca les ha dado el Señor, solo repetimos como cotorras sin saber absolutamente nada. Esto es gracia barata. Dietrich Bonhoeffer también hablaba acerca de la comunión sin confesión. Y esto se refería a la confesión auricular que un pastor luterano y un feligrés que se confiesa. Muchos comulgaban sin haberse confesado, mostrando así públicamente un estado espiritual que no tenía. Parecían hombres de Dios, mujeres de Dios, pero que no lo eran. En la sensibilidad evangélica, nosotros no confesamos pecados para comulgar. Aplicamos el consejo escritural que cada uno tiene que probarse a sí mismo antes de participar de la Santa Cena. Y así podemos hacerlo. Pero no nos probamos, no comemos. Comemos sin discernir el cuerpo de Cristo. Unos se apuran, otros hacen una situación, otros hacen otras cosas, pero no hacen las cosas del Señor. Pasamos piolas, oramos, no con ese fervor espiritual, sino que como una letanía aprendida de memoria, producto de nuestra experiencia en el Señor, aprobamos lo deficiente, cantamos sin sentir lo que expresamos, damos gloria a Dios, totalmente desenchufado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es gracia barata. ¿Sabe? Nosotros nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Me recuerdo haber enseñado en el libro de Romanos que nosotros hemos sido
justificados. Dios nos declaró justos sin serlo, y los méritos de Jesús son los que se afianzan esto y no nuestros propios logros. Pero ¿cuál es nuestro gran problema? Es que queremos poner nuestros logros para que así podamos ser considerados santos, justificados, limpios. Y es un veranito de San Juan, dura un poco, pero al final no pasa absolutamente nada. Porque es gracia barata. Gracia sin disimulado. Mire, en la vida evangélica usted y yo entramos en esto por medio de la gracia del Señor Jesús. ¿Y para qué? Para que venga gracia sobre gracia, como nos enseñan las Escrituras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros participamos de la gracia inicial, de insertarnos en el cuerpo de Cristo. Pero cuando se trata de que nosotros tenemos que ser enseñados, cuando se trata de que nosotros tenemos que ser preparados, cuando a nosotros se nos enseña que debemos estudiar, cuando se nos enseña que debemos orar, cuando se nos enseña que debemos hacer esto, lo otro, o aquí o allá, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta el discipulado. Porque el discipulado trae exigencia, porque el discipulado trae compromiso, porque el discipulado trae el que usted y que yo realmente podamos, ¿no es cierto?, alcanzar la estatura que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero como esto requiere de un esfuerzo adicional, nosotros no lo hacemos. Y de tal manera que transformamos esa gracia salvadora, maravillosa, en una gracia absolutamente barata. ¿Sabe? La gracia barata es ausencia de discipulado. Se aprenden cosas por inercia, o por recitar, o por ¿cómo se llama? O por repetición, pero nunca por una verdadera convicción. Aprendí de muy niño las tablas de multiplicar, antes que las enseñaran en el colegio. Yo me las sabía. ¿Y cómo las aprendí? No porque yo fuera un hombre inteligente, maravilloso, bien preparado. Me las aprendí cantando. Aprendí las cantas. 1 por 1, 1. 1 por 10, 10. 10 por 10, 100. Me las aprendí cantando. Y muchas veces nosotros pretendemos aprender las cosas del Señor por una vana repetición de lo que alguna vez escuchamos, o por una vana repetición de conductas que alguna vez vimos, y no porque realmente se ha producido en nosotros, en usted y en mí, el verdadero discipulado. ¿Y sabe por qué no hay discípulos? Porque no hay maestros que discipulen, que enseñen las verdades de Dios. Gracia barata es como, por ejemplo, cantar el himno nacional. Usted me dirá, ¿está hablando a blasfemia? No. ¿Cómo se aprendió el himno nacional? Se lo aprendió. Tanto repetirlo. Usted se lo aprendió, lo canta, lo dice, lo habla, pero el verdadero chileno, ese que aparece, ¿no es cierto?, cuando juega la selección chilena en el estadio, no, ¿cómo no lo vemos. Esta gracia barata culmina, por así decirlo, por una gracia sin cruz, sin Cristo. Tengo una especie de ¿cuál sería la palabra exacta? Pero de repente nosotros nos hemos hecho tan conocedores de la historia de Israel, de las costumbres de Israel, de las vicisitudes de Israel, de todo esto con respecto a Israel, que nos están contando y cada cierto tiempo maravillosas historias que nosotros, ¿no es cierto?, por el tiempo también nos hemos acostumbrado a respaldar con un amén, pero que no tienen nada que ver con Jesús. Yo conversaba con una persona muy querida y le decía, si su mensaje no termina en Cristo, usted contó una buena historia, pero ineficaz para lo que nosotros debemos hacer, para que nosotros de lo que tenemos que saber. Es decir, que el culmen,
la cosa fundamental de todo es Jesucristo el Señor. Me tocó hace poco tiempo escuchar un mensaje acerca de José, al principio, en Génesis. Y se hacía mención de esto, de aquello, de aquí, de allá, de esto, de esto, y la predicadora brillantemente terminó diciendo de que José tenía muchos rasgos distintivos con Jesús. Y aterrizó, ¿no es cierto?, toda esa linda historia, la aterrizó en el Señor Jesucristo. Y hizo muy bien. ¿Por qué? Porque si no termina nada de lo que hagamos, no termina en Cristo, nosotros le estamos quitando la sustancia a lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de una sola manera entre usted y yo, de parte de Dios. De una sola manera, es en Cristo Jesús. No en un mártir que murió y que por obra de Dios lo resucitó. No, es el Señor el que murió. Es el Cristo el que murió y resucitó por usted y por mí. Es el Cristo al que nosotros debemos adorar, debemos glorificar y debemos exaltar. Es en Cristo donde están reunidas todas las cosas. Todo Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo Jesús, para que usted y yo podamos entender de que la situación tiene que ver con Cristo. Y si no tiene que ver con Cristo, estamos en un problema. ¿Se ha dado cuenta usted cuántos mensajes ha escuchado usted que Cristo brilla por su ausencia? ¿O cuántos cánticos donde Cristo brilla por su ausencia? Donde nosotros pedimos fortaleza, donde nosotros estamos aquí, donde nos acordamos de este líder, de este otro líder, pero no nos acordamos de Cristo. Y cuando a Cristo lo estamos abandonando de esa manera, estamos llegando a una gracia que vive sin Cristo, sin Jesús, sin este que está, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? La gracia barata se ha adueñado de nosotros. La gracia barata se ha transformado en una religiosidad que tiene muchas cosas interesantes, pero que no tiene poder absoluto ni para redimir, ni para alcanzar como Cristo lo hace en usted y lo hace en mí. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, hijo mío, oye, aquí hay varias cosas que son interesantes. Es decir, Timoteo nunca fue hijo de Pablo, ¿no? Pero ¿por qué era hijo? ¿Y por qué Pablo se refiere a Timoteo como hijo? Porque Timoteo estuvo bajo el discipulado de Pablo. Un discipulado tan especial que era como un padre enseñando a sus hijos. Eso es lo primero rescatable. Lo segundo, esfuérzate en la gracia. ¿Quién dijo que la gracia era fácil? ¿Quién dijo que la gracia era solamente recibir? No. Sí, por gracia nosotros predicamos, por gracia, sabiéndonos, ¿no es cierto?, de este tesoro grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Queremos compartirlo con los demás. Muchas veces gastamos aún lo propio, dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, aún gastamos lo propio por anunciar al Señor. Aún muchas veces nosotros hemos dejado la vida, hemos dejado la salud, hemos dejado familia, otros le han pasado un sinfín de cosas con tal de anunciar a Cristo, para que la gracia que ha sido derramada no se transforme, como decía Dietrich Bonhoeffer, en una gracia barata. En lo personal, tengo una costumbre. Y es que cuando compro algo, por lo general compro algo que tenga marca, sea de marca. No para presumir, no, ni mucho menos. Ni en ropa, ni en artefactos, no es para presumir. Es porque entiendo yo de que una marca de prestigio, una marca de conocimiento, de cierto valer, ¿no es cierto?, tiene la característica de valer lo que están cobrando.
Cuando uno se compra un par de zapatos de buena marca y de buena calidad, es porque está pagando también una buena calidad. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque muchas veces hay tanto bandido que habla tonteras del Señor, que transforma todo esto en una gracia barata. Me resisto a pensar que la gracia consiste en que yo acepte a Cristo y me olvide por completo que el que debe aceptarme a mí es Él. Durante años predicábamos: levanta tu mano y acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. No, mal dicho, gracia barata. La gracia verdadera es decir: Cristo quiere habitar en tu corazón. Abre la puerta a Él. Y esa gracia de Cristo en nosotros la hace a usted valiosa y a mí también. Cuando nosotros cambiamos el templo por Jesucristo, cuando nosotros cambiamos las actividades por Jesucristo, cuando nosotros cambiamos cualquier cosa por un discipulado verdadero y eficaz, le estamos dando razón a Dietrich Bonhoeffer cuando nos dice de que muchos de nosotros hemos hecho de esta gracia una gracia barata. Pero bendito es el Señor, que hay hombres y que hay mujeres que han entendido lo que Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un llamado. ¿Qué tal si comenzamos a esforzarnos? Que Dios les bendiga. Porque no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras, dilo conmigo, como las que haces tú. Pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces. Decíamos, no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Y qué va a suceder? Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Mas con su Santo Espíritu.